Hola, buenas tardes con todos y todas. Qué gusto poder reunirnos de nuevo. Gracias en realidad a Dios porque nos permite compartir este tiempo. Y lo que siempre les decimos de inicio, que nuestra fe es que la Biblia es la palabra revelada de Dios para los hombres. Y en ese sentido, pues vamos a compartir este tiempo acerca de lo que hemos venido viendo, de lo que Dios quiere para el matrimonio. Así es que le doy la palabra a mi esposa para que le salude también. Saludos con todos, muy buenas tardes y noches con ustedes, y lo que sí les pedimos siempre es que tenga su Biblia a la mano para que vaya corroborando todo lo que vamos hablando aquí. Bien, empecemos entonces. Recordemos entonces que esta ya es la tercera sesión y en esta sesión vamos a hablar acerca de lo que sucede cuando yo no me ajusto al diseño de Dios para el matrimonio, ¿sí? Acuérdense que hemos tenido ya dos sesiones anteriores y hemos hablado bastante acerca de la esencia del hombre y la mujer, sus características, los roles que Dios puso. Entonces, en esta sesión vamos a avanzar ya un poquito más y desde la próxima vamos a conversar ya de los roles que Dios quiere para el hombre y para la mujer, ¿sí? Que el Señor nos enseña en la palabra acerca de los roles, ¿sí? Que debemos cumplir. Ahora, acordémonos que la sesión anterior hablamos o terminamos más bien hablando de lo que es acerca del pecado, que el pecado siempre trae muerte, siempre trae muerte. Y decíamos, siempre que el pecado existe, algo o alguien muere, ¿sí? Les decía, puede ser una ilusión, la familia, lo que sea, pero siempre cuando hay pecado, algo muere, ¿sí? Y también es importante el puntualizar que en general, miren, siempre cuando alguien tiene culpa por algo que ha hecho, porque la culpa siempre tiene relación con algo que ya se ha hecho, cuando alguien tiene culpa, eso le aleja de Dios. Entonces hay una frase que dice que la culpa te aleja de Dios y la vergüenza te mantiene alejado. Entonces vean que eso es bastante llamativo, ¿no? Porque cuando yo siento culpa por algo que ya he hecho delante de Dios, que yo sé que he infringido las leyes de Dios, eso a mí automáticamente me aleja. Pero lo que me mantiene alejado es la vergüenza, ¿sí? Es la vergüenza. Entonces, en ese sentido, esto se aplica perfectamente a lo que estamos hablando y queremos hacer relación también y hacerles de acuerdo de cómo se dio la transgresión, ¿no? Del ser humano con lo que Dios dijo que no debían hacer. Y acordémonos lo que se decía o lo que dijeron en el huerto del Edén, Adán y Eva. Dios le dice a Adán que no debe comer del árbol del bien y el mal. Y después crea a Eva y cuando la serpiente empieza a engañarle a Eva, entonces empieza a conversar con Eva. Eva le dice a la serpiente también que no deben comer ni aún mirarlo, dice, ni aún tocarlo, perdón. Le dice a la serpiente, entonces esa era la orden de Dios. Y para eso vamos a leer solo este versículo de nuevo en Génesis 2, del versículo 15 al 17. Y le voy a pedir a mi esposa que por favor lea Génesis 2 del 15 al 17. Leamos. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Gracias, mi amor. Miren, la palabra es muy clara, ¿no? Y miren, Dios le advierte a Adán y le dice, pueden comer, puedes, le dice, ¿no? Porque todavía no estaba creada Eva de la costilla del varón, pero le dice, puedes comer de todo árbol, excepto del árbol del bien y del mal. Y al final del verso 17 dice, si comes de su fruto, sin duda morirás. Entonces, de pronto algunas personas que nunca han leído acerca de la palabra de Dios, les confunde un poco porque aquí la palabra dice en el verso 17, dice, si comes de su fruto, sin duda morirás. Sin embargo, alguien puede decir, pero ¿cómo que morirás si no murieron? Sí, no murieron, o sea, ellos
siguieron viviendo, ¿no? Entonces eso a muchas personas que no conocen de la Biblia les puede confundir y decir, no entiendo, Dios dijo que si comen del fruto van a morir, pero siguieron viviendo. Entonces, por eso creemos que es muy importante el hecho de aclarar la muerte a la cual Dios se refiere, ¿sí? Y aquí es algo muy, muy, muy sencillo de comprender. Dios se refiere a la muerte espiritual. Es así de simple, o sea, no podemos darnos más vueltas ni confundirnos en ese tema, porque Dios se refiere a la muerte espiritual. Y eso es lo que queremos tocar de inicio en esta sesión, acerca de cómo se da esta muerte espiritual y también trayendo la colación a nuestro tiempo, ¿no? Porque muchas personas obviamente que desconocen y bueno, para empezar que no creen, ¿sí? En la Biblia, entonces dicen, pero ese es un libro muy antiguo, eso ya es de tantos años, ya no sirve, no creo que Dios haya escrito o haya utilizado hombres para escribir. Entonces, este tipo de cosas a las personas que no conocen, que no comprenden, les confunde. Y por eso queremos de inicio en esta tercera sesión que trata de que cuando no me ajusto al diseño de Dios, hablando en el matrimonio, queremos de inicio el aclarar a qué se refiere la muerte espiritual y cómo se da en nuestra vida real, ¿sí? Y para eso les vamos a invitar a que ustedes puedan buscar Santiago, el libro de Santiago, ¿sí? Que está casi al final de sus Biblias. Voy a tomar la Reina Valera, la versión de la Reina Valera, y vamos a leer Santiago, el capítulo 1, de los versos 13 al 15. ¿Para qué? Para ir comprendiendo o comprender más bien de cómo se va dando el camino hacia la muerte espiritual según la palabra de Dios, ¿sí? Así es que vamos a leer Santiago 1 vamos a leer del 13 al 15, del versículo 13 al 15. Lea, por favor, mi amor. Ya. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Miren qué clara que es la palabra, ¿no? Y me gusta mucho esta versión, ¿no? Y como dice con tanta claridad. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos aquí ver es que Dios no tiene nada que ver con el mal. O sea, es así de simple. Como que Dios y el mal no tienen absolutamente nada que ver, la luz con las sombras, ¿no? Así es, con la tiniebla. Entonces, miren, dice cuando alguno es tentado, bueno, y entre paréntesis también, tentación significa incitar a pecar. Eso significa tentación. Y en cambio, prueba significa precisamente eso, poner a prueba. Cuando nosotros nos toman pruebas en algún estudio que estemos haciendo, ¿para qué es? Para aprobar. Sí, claro, es para pasar. Para pasar, claro. Para aprobar. Entonces, realmente Dios sí nos envía pruebas, lógico, sí. Y con más razón a los hijos, ¿no? Porque a quienes toma como hijos, corrige, perfecciona, disciplina. Entonces, hay que tener de inicio claro esa diferencia entre tentación y prueba. Tentación significa incitar a pecar, incitar al pecado. Y eso no hace Dios. Correcto, no. Y eso no hace Dios. No. Y acuérdense que yo les decía que pecar significa también errar al blanco, es decir, no dar en el blanco, es decir, no dar en lo que Dios quiere que hagamos, sí, fallar. Entonces, en ese sentido, la porción de la palabra aquí en Santiago 1, 13 al 15, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y ahí me viene también a la mente, nosotros hemos escuchado a algunas personas cristianas, lamentablemente, que dice, oiga, chuta, qué pena, el diablo, pues, el diablo se me cruzó, este diablo,
puerco. Inclusive saben decir así, ¿no? Ujú. Pero si hacemos un análisis honesto, muchas veces no es tanto el diablo, ¿no? Ujú. Sino en realidad nosotros mismos, eso vamos a ver ahorita ya desde el Sí. verso 14, somos quienes abrimos esas puertas y damos espacio, espacio, espacio de manera progresiva. ¿Hasta qué? Es lo que vamos a ver ahora, pero no es tanto que el diablo puerco, él tiene la culpa. No, nosotros tenemos la responsabilidad. Así es que de cuidar, ¿no? La salvación que Dios nos ha dado. Entonces, mire, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ujú. Y ya de inicio ahí a las personas les puede resultar como extraña esa palabra, ¿no? Concupiscencia. Concupiscencia. Tal vez alguien dice, yo nunca he escuchado esa palabra. Claro, puede ser, claro. Y la palabra concupiscencia simplemente significa los malos deseos. Eso es en palabras muy sencillas. De todo tipo. De De todo tipo, los malos deseos. Ujú. Eso significa concupiscencia. Y por eso dice aquí, nos enseña la palabra de Dios, dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Habíamos hablado de cómo es el camino del pecado. Pongamos, por ejemplo, otra escena que es muy común. Yo veo unos zapatos en una vitrina en un local. Sí. Entonces, de pronto yo sé que no tengo el dinero, no me conviene, estoy con una deuda, qué sé yo, pero de mis propios malos deseos, como por ejemplo la vanidad, ¿no es cierto? Yo soy tentado de mis propios malos deseos, atraído y seducido. Entonces, vean cómo es el camino del pecado, como ya les hemos dicho antes, porque yo paso por esa vitrina, sé que no me conviene quedarme viendo, pero me quedo. Me quedo y le empiezo a contemplar, ¿no? Y digo, oh, qué bonitos, ¿no? Y ya llega al corazón. Y empieza, ¿no? Y empieza por aquí, por los ojos, y empieza a entrar en mi mente, en mi corazón, y en mi corazón ansía, ojo, ansía, Claro. porque es mi corazón el que ansía, el que dice, o sea, y lamentablemente muchos podemos llegar a pensar así o a sentir eso, ¿no? Cuando yo tenga eso voy a ser feliz. Ajá. O sea, voy a estar bien, solo quisiera eso y voy a estar bien. Entonces, lo que dice aquí la palabra es eso, que cada uno es tentado, que no diga que Dios me tienta, o sea, eso no existe. No. Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Y diga. Aquí, perdón, en la Nueva Traducción Viviente, incluso dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. O sea, aquí no le pone ni malos deseos, sino de nuestros propios deseos. Los cuales nos seducen y nos arrastran. Los cuales nos seducen y nos arrastran. Esta versión de la Nueva Traducción Viviente, como ya les hemos dicho, es una versión como mucho más sencilla, de un lenguaje muy sencillo, que las personas que están empezando a conocer la Biblia pueden utilizar, como para que comprendan un poco mejor, ¿no? Entonces, bonito como dice aquí, tiene ¿no? un lenguaje dinámico justamente, como acoplado para nuestra época, para poder entender mejor. Sí, está bien. Sin embargo, la Reina Valera es la que nosotros más utilizamos y es bastante fiel. Veamos lo que dice entonces el verso 15, porque dice que somos, en el 14 dice, somos tentados cuando de nuestros propios deseos o malos deseos somos atraídos, seducidos. Y el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, los malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Entonces ese es el camino que se menciona aquí acerca de cómo es la muerte espiritual. Dios le dijo a Adán, no comas de ese árbol, porque ciertamente si comes morirás. Pero no murieron físicamente. Correcto, no murieron físicamente, sino es una muerte espiritual.
Y es la separación, ¿no? de Dios, porque ellos estaban con Dios en el huerto y ya luego de ello hubo la separación. Entonces a eso se refiere. El momento en que tú tratas de ser como yo, ¿no es cierto? Parafraseando bien atrevidamente, pero el momento en que tú tratas de ser como yo, que soy Dios, ciertamente morirás y habrá una separación, ¿sí? Entre tú y yo. Claro. Como decíamos antes, saldrás de la gracia, ¿no? De mi gracia, de mi favor, de mi cobertura. El momento en que yo me revelo delante de Dios, yo ya no tengo la cobertura. Por eso hay muchas personas que de pronto quieren tomar promesas de la Biblia sacando de contexto, ¿sí? Y piensan que se les va a hacer realidad, pero no viven en obediencia. Entonces imaginémonos a un ladrón que diga, bueno, aquí la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, listo, todo lo puedo en Cristo, me voy a robar. No, así no funciona. Sí. Entonces miren, lo que entendemos aquí es cómo se da a luz a la muerte espiritual. Y yo creo, estoy segurísimo que todos nosotros en algún tiempo hemos muerto espiritualmente o de pronto seguimos muriendo. ¿Sí? Porque hemos tenido ese sentimiento, esa sensación de separación de Dios. Cuando yo he dado o he permitido que se consuma un pecado en mí, yo muero. Y yo estoy seguro que todos, absolutamente todos hemos sentido esa muerte, ¿sí? Y es realmente un sentimiento de los peores que uno puede tener, ¿no? Ese sentimiento de que transgredió y de que está separado de la gracia de Dios, de la cobertura de Dios. Así es que miren, ¿por qué estamos hablando de esto si hablamos del matrimonio? Porque hemos venido hablando de cómo fue el hombre y la mujer creada, los roles, cuáles son las características esenciales del hombre y la mujer. Y aquí también estamos viendo de lo que pasó, ¿no? De las consecuencias. En la sesión 2 hablamos más en detalle, pero aquí en general hablamos de muerte espiritual. ¿Cuál fue la muerte? Si es que ellos no murieron físicamente, fue la muerte espiritual. Sí. Y aquí entendemos cómo es el camino hacia la muerte espiritual. Soy seducido de mis propios malos deseos, esos malos deseos entran en mi cabeza, en mi corazón, y cuando consumo, cuando hago, cuando finiquito, ¿sí? Mis malos deseos, viene el pecado, la transgresión y la muerte. Entonces a esa muerte se refiere, ¿sí? Ahora, si es que hablamos de la muerte, ahí va una pregunta, ¿cómo hallo la vida? ¿Sí? ¿Cómo hallo la vida? Vamos a ver en Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. El Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 13 y 14. Para entender entonces, si yo ya sé cómo llego a la muerte espiritual, ahora cómo llego a la vida espiritual. Sobre todo para las personas, como siempre les decimos, que nunca de pronto lo han escuchado. Listo, leamos, mi amor, por favor. Leamos. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Más claro que el agua, ¿no? ¿Cómo llego a la vida? Dice que el camino a la vida, ¿no? Dice que el camino a la vida es por la puerta angosta, ¿sí? Y el camino es difícil, dice, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Entonces, ¿por qué dice esto de aquí? Porque ¿cómo yo accedo a la vida? Por la puerta angosta. ¿Y a qué se refiere? Esto puede ser tema de otro estudio completo, ¿sí? Porque así es la palabra de Dios, es demasiado profunda, ¿sí? Hasta lo que es pequeñito, entre comillas, es de una grandeza increíble. Pero en general, ¿a qué se refiere esta puerta angosta? A que las personas que tenemos temor de Dios por el favor de Dios mismo que puso fe en nosotros, vivimos en esa puerta angosta. Porque la puerta ancha del mundo o de las personas que no conocen de Dios, cuando decimos mundo, estamos refiriéndonos a eso, ¿no? A las personas que no conocen la voluntad de Dios o no quieren conocer y quieren vivir según sus propios razonamientos. Siendo su propio Dios. La puerta ancha es eso. Por ejemplo, si
si yo hago bromas de doble sentido o de contenido, por ejemplo, sexual, ¿sí? Cosas que, por ejemplo, Saúl hacía antes de ser rescatado, yo voy a caer bien al 90% de personas. Claro, de cajón. De cajón. Bromas de doble sentido, baile, ¿no es cierto? No sé, burlas, ¿sí? Claro. Entonces, canciones, por ejemplo, totalmente vulgares, del vulgo, ¿no? De ahí viene la palabra vulgar, del vulgo, lo que la mayoría consume. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las cosas que más se venden en nuestro país, lamentablemente, no son cosas como que muy sanas, ¿no? Se consumen canales de televisión grotescos, donde hay mucha desnudez, donde hay mucho morbo de Crónica Roja, etcétera, periódicos. Entonces eso nos da como una radiografía de lo que socialmente está pasando. Esa es la puerta ancha. ¿Sí? Si yo soy chistoso, si bebo, si bailo, si hago bromas de doble sentido, yo soy el alma de la fiesta, entonces esa es la puerta ancha. La puerta ancha, por ejemplo, es tienes que dar esto por debajo de la mesa para conseguir un trabajo. Esa es la puerta ancha, el soborno. Es decir, eso es normal, sino cómo vas a conseguir las cosas, ¿no es cierto? Entonces esa es la puerta ancha. Palancas. Y lo que dice aquí la palabra palancas, como se dice vulgarmente en nuestro medio, ¿no? No puedes conseguir algo sin palancas. Saben decir, no se bautiza al niño sin padrino. Sí, entonces vean cómo todas estas mentiras, ¿sí? Llegan a meterse tanto, ¿no? En las personas, en nosotros, que lo adoptamos como normal o como ¿ya? Parte nuestra, ¿no? Entonces, esa es la puerta ancha. Todas esas cosas que son agradables al 90% de personas, solo por poner un porcentaje, esa es la puerta ancha. Pero la puerta angosta es, en cambio, el no dar espacio a esas cosas, el ser mal visto en el trabajo, porque de pronto usted es puntual, porque no habla groserías, porque no participa de conversaciones vanas, porque no se sale del trabajo, porque, no sé, porque no va a las borracheras. Es ir contracorriente, ¿no? Ir contracorriente de las personas que no conocen de Dios. Entonces, esa es la puerta angosta. Solo como una primera aproximación, ¿no? Vimos cómo se da la muerte espiritual y de ahorita estamos diciendo cómo se da la vida espiritual, según la palabra de Dios. Y solo para reforzar esto, antes de entrar mucho más en este tema que nos convoca, que es del matrimonio, a muchas personas les puede sorprender, ¿no? Porque muchos pueden decir, yo soy bueno, yo no hago daño a nadie, ¿sí? Entonces a muchos les puede sorprender lo que les vamos a decir, según la palabra, no según nosotros, acerca de que uno es o de Dios o del otro bando. ¿Cuál es el otro bando? Ustedes ya pueden intuir. Veamos lo que dice Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30. Versículo 30. Leamos. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Qué linda la palabra, ¿no? Es realmente, bueno, gracias a Dios, con mi esposa vivimos realmente enamorados de la palabra de Dios. Miren que aquí hablamos del matrimonio, y esto se aplica perfectamente al matrimonio y a todo en realidad, porque dice, el que no está conmigo, aquí está hablando Jesús, ¿sí? Literalmente está hablando Jesús. Y él dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Entonces yo creo que más claro no se puede ser, ¿no? El mismo Señor Jesús, cuando estuvo en un cuerpo humano aquí, dice esto y deja esta enseñanza, ¿no? Y dice, el que no está conmigo, a mí se opone. ¿Sí? Claro. Y simplemente es eso, o eres de mí o eres del otro, o eres del otro. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque estamos hablando del matrimonio y de qué pasa cuando yo no me ajusto al diseño de Dios. Entonces, mire que esto
precisamente tiene que ver con todo, ¿no? Pero hablando solo del matrimonio, dice, el que no está conmigo a mí se opone. Entonces, el que no está conmigo de acuerdo en lo que yo digo acerca de los roles del varón, de la mujer, del matrimonio, de cómo debe ser, a mí se opone. ¿Sí? Claro. Dice, en realidad trabaja en mi contra. El que no trabaja conmigo, trabaja en mi contra. Entonces, quienes no trabajan dando el mensaje real, trabajan en contra del mensaje real. Sí. Simple y sencillo. Y como estamos preguntando, ¿y cómo hallo la vida? Pues Jesús dijo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo O sea, soy. Él es quien nos da el camino en realidad para tener una vida agradable a Él, un matrimonio agradable a sus ojos y todo, ¿no? Todo en realidad. Entonces, Él es la vida. Y a futuro, si Dios permite, por ejemplo, cuando terminemos de esto del matrimonio, de pronto podemos compartir el criterio de la palabra de Dios, por ejemplo, para el manejo económico, el cómo ser un buen administrador, cómo ser un buen vecino, hijo, amigo, jefe, empleado, etc. Entonces, es que este es un manual completo. Correcto, así es. Y que muchas personas realmente naufragan y llegan a esa muerte o viven en muerte espiritual por no conocer. Y acuérdense también de alguna porción de la escritura que dice, Jesús le dice, sígueme, y dice, deja solo entierro a mi padre. Entonces de eso también a las personas puede confundir, ¿cómo que deja solo entierro a mi padre? De pronto esa persona estaba diciendo, mi padre es anciano, quiero vivir con él los últimos años. Quisiera enterarle, vivir con él, disfrutar, y de ahí sí te sigo. Entonces Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué duro, ¿no? Sí. La palabra de Dios, como habíamos leído en la primera sesión de estas 3 que ya llevamos con esta, confronta, ¿no? Nos enseña, nos confronta, nos dice lo que es correcto, lo que no, lo que le agrada a Dios, lo que no. Entonces dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí. ¿Refiriéndose a qué? A que son muertos en vida, espiritualmente hablando, ¿no? Claro. Son muertos en vida. Deja que ellos sigan en eso y tú ven, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, volvamos a la sesión 3, que ya hemos avanzado un tramo importante y de inicio hemos visto esto, ¿no? La culpa te aleja de Dios. La vergüenza te mantiene alejado. Vean que esas dos emociones, sentimientos, cumplen funciones distintas. La culpa te aleja en un primer momento, la vergüenza te mantiene alejado. Y dice, no, qué vergüenza. Y por eso veíamos en la sesión 2 de que eso pasa con los hijos también nuestros, ¿no? Naturales, que cuando saben que han fallado se esconden, huyen, tal como Adán y Eva en el huerto después de pecar. Se esconde. Cualquier persona en realidad. Cualquier persona. Por ejemplo, de un jefe también se podría escondernos si hizo alguna cosa que no está bien. Y también hay maneras, como decíamos, de huir, porque hay mucha gente muy ocupada que está tan ocupada porque no quiere encontrarse consigo misma. Entonces es la manera de huir, ¿no? Claro. No le gusta estar a solas consigo mismo. Bien. Entonces, miren, hemos visto de qué se trata la muerte a la que Dios se refería en el jardín del Edén. Si comen de este árbol morirán. Hemos visto de qué se trata la vida, según la palabra revelada de Dios. Y ahora queremos ponerles un ejemplo, porque esta va a ser la última vez de estas sesiones del ser el matrimonio que Dios quiere, que hablemos de las cosas que no se deben, ¿no? Porque desde la próxima, Dios mediante, hablaremos más bien de las cosas que se deben hacer como esposos. Entonces, mire, para eso vamos a ver y darnos cuenta que las concupiscencias, acuérdense qué significaba eso, los malos deseos más evidentes en el varón y en la mujer son los siguientes. En el varón, como nosotros ya hemos dicho, es este ánimo egoísta e inoperante, ¿sí? Dios le dice en el jardín del Edén, enseñoréate, gobierna, ¿no es cierto? Cuida, labra. Eso le dice Dios al varón directamente. Pero si ustedes ven ahora los varones en general, incluido cristianos, ¿sí?
tienen una actitud de decir, no, como que no me gusta mucho eso, de mandar, de liderar, mandar en buen sentido, ¿no? De liderar, de enseñorearme, de gobernar, de cuidar mi casa, no. Yo creo que eso mejor le dejo a mi esposa. Ella es buena con los niños. Sí, yo no soy tanto. Yo soy para ir al trabajo, venir, que no falte nada en el refrigerador y con eso estamos bien. Entonces, los malos deseos del hombre, los más evidentes son este ánimo o este espíritu, si quieren decir, de egoísmo e inoperancia. Es como que no ejecutan lo que Dios dijo que ejecuten. Entonces hay una inoperancia y hay un egoísmo. Sí, el varón generalmente es sumamente egoísta. Tiene pereza, está ocupado, no tiene tiempo, etcétera, cuando se trata de algunas cosas, ¿no? Que no le agradan tanto. Pero cuando se trata de cosas que le gustan mucho, ahí sí, tiene todos los medios, recursos, excusas, todo para hacer. para decir, no, por favor, no, a mí no me interesa hacer una sola jornada en el trabajo, no irme a comer, pero yo salgo pronto porque hoy día es este partido de fútbol. Sí, entonces ahí sí, todo silencio, callados, cocínenme algo rico, esto me gusta y esto sí es sagrado, vean, ¿no? Esto es sagrado y todo es a mi gusto. Y en la mujer, en cambio, la concupiscencia o el mal deseo más evidente casi siempre es esto de la vanidad, de las cosas vanas y también de lo que ya dijimos en Génesis, control, que fue una consecuencia de la desobediencia, ¿sí? Una consecuencia del pecado de la humanidad. Particularmente en la mujer, tiene este ánimo de control, de dominar, como dice la misma palabra, querrás controlar o enseñorearte de tu marido y no podrás. Entonces, esa es la concupiscencia más evidente en la mujer. Ahora, imagínense esto, mis queridos amigos y hermanos que nos están viendo. En el matrimonio se juntan esas características. Sí, claro. Hombres egoístas, inoperantes, ociosos, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? Y mujeres vanidosas y controladoras, para que ya vayan teniendo una idea, ¿no? De lo que se junta generalmente en el matrimonio. Sin Dios. Sin Dios. Eso, muy bien. Está muy bien aclarar eso. Entonces, para eso, para que entendamos cómo se da esta dinámica de un matrimonio sin Dios, vamos a utilizar un ejemplo bíblico que se trata del rey Acab y Jezabel, ¿sí? Aclarando que el rey Acab fue un rey de Israel que se casa con Jezabel. ¿Y Jezabel quién fue? Jezabel era hija de un rey sidonio. Entonces esta mujer era sacerdotisa de Baal. Entonces es un dios falso, ¿no? Entonces esta mujer era como, se le dice hasta profetisa, ¿no? Pero era una mujer como hechicera, digámoslo así. Una mujer. Y bastante dada a la vanidad, ¿no es cierto? Al control, sí, como usted dice, a cosas inclusive místicas, como hechicerías, algo así. Herejías, porque mezclaba verdades con mentiras. Ya vamos a ver aquí en la lectura cómo, por ejemplo, convoca un ayuno, vean, ¿no? Claro. Entonces mezcla cosas y tiene esta actitud realmente bastante grotesca del hecho de ser vanidosa, manipuladora, mandona, dominante, usurpadora. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver, porque este es un ejemplo perfecto, bíblico, de lo que es un matrimonio sin Dios, cuando no conoce a Dios, ¿sí? Y ahí vamos a ver correcto, ahí vamos a ver el incumplimiento de los roles de los dos, esposo y esposa, ¿ya? Entonces, vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 21, de los versículos 1 al 16. Y quiero por favor pedirles que estén muy atentos a la lectura para que le vayan tomando atención a los detalles que después yo igual haré
énfasis en algunos de ellos. Entonces, vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 21, los versículos del 1 al 16. Leamos, mi amor, por favor. ¿Ya? Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Cierto día, Acab le dijo a Nabot: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien si prefieres te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. Entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo. No te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para hacer ayuno y oración y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decir a Jezabel: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot que no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Gracias, mi amor. Más claro que el agua, ¿no? Pero es importante ir resaltando algunos datos, ¿no? Algunos detalles de esta historia. Mire, este es un ejemplo por excelencia de cuando las personas no quieren seguir el diseño de Dios. Porque, por ejemplo, en este caso, el rey Acab, él era un rey israelita y él no debía por ley casarse con una mujer que no sea israelita. Pero en esos tiempos se daba toda una mezcolancia y muchos empezaron a entrar por la puerta ancha sí. Y a decir, no, Dios dice eso, pero no. Es que a mí, por ejemplo, aquí Acab haya dicho, no, a mí no, Jezabel es todo para mí. Me encanta. No importa que no sea israelita, no me importa lo que Dios diga, vamos ahí. Entonces vean cómo empiezan las relaciones, ¿no? Y eso también habla en el Nuevo Testamento del yugo desigual. Correcto, de que no debe haber una relación en yugo desigual. Es decir, una persona creyente con una que no cree. Y muchos caen en ese engaño, ¿no? Mi amor le va a cambiar. Sí, mi amor le va a cambiar. Pero ahora, por ejemplo, también en este caso, si bien el rey Acab era israelita, pero a la final no tenía una relación con Dios. Claro, no era obediente. Claro. No era obediente porque era un rey, uno de los que peores cosas hizo, inclusive hizo altares, ¿no?, a dioses falsos. Entonces vean que era un elegido de Dios, por decirlo así, pero no era obediente. ¿Sí? Entonces miren, sentémonos en esta historia para darnos cuenta de lo que no debe hacer un hombre y una mujer en el matrimonio. ¿Sí? Este es un ejemplo perfecto. Miren, primero,
Dice, había un hombre llamado Nabot de Jezreel que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. Entonces, hagámonos la idea, ¿no? El rey Acab, casado con su querida Jezabel, vivían en el palacio y al lado de ese palacio había un viñedo que era de Nabot, ¿sí? Entonces, del rey Acab, ahí sí yo veo una pequeña intención de hacer caso a lo que Dios quiere, ¿no? Y enseñorearse y gobernar y mandar. Y el rey Acab entonces solo va, ¿no es cierto? Como todo un buen hombre agencioso. Y habla con Nabot, con el dueño de este viñedo, y le dice que le venda el viñedo. ¿Y para qué dice que le venda? Para hacer una huerta, ¿ya? Y Nabot dice, yo no haría eso jamás. ¿Por qué? Porque esos terrenos eran la herencia de los antepasados, y eso en ese tiempo era extremadamente importante. Entonces, más bien, Nabot es un hombre muy sensato, ¿no? Y dice, no, discúlpame, rey, puedes ser rey, pero no te voy a vender, ¿sí? Porque eso es muy importante para mi familia. Pero a mí me encanta, por decirlo de alguna manera, la reacción que tiene Nabot. Para mí es exacta a la de un niño caprichoso, ¿sí? Perdón, la reacción de Acab, del rey Acab, después de hablar con Nabot, y Nabot se niega. Lo que dice en el verso 4 dice, entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Imagínense esa escena, ¿no? Y llega la mujer, ¿sí? Jezabel, y le dice, ¿qué te pasa? Le preguntó su esposa Jezabel, ¿por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Yo ahí veo la escena de un niño, ¿no? De un niño de 7 años, caprichoso, enojado, no me quiso vender, yo soy el rey, y se acuesta, ¿no? En la cama a llorar y enojado y no quiere ni comer. Al otro lado, claro, mirando al otro lado. Entonces llega la esposa y le dice, ¿pero por qué estás tan enojado, no? Y dice, no, lo que pasa es que no me quiso vender. Entonces vean la actitud de Jezabel, y desde el verso 7 dice, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso. Yo te conseguiré el viñedo de Nabot. Todo chueco, ¿no? Todo mal, todo torcido. Y está feo, porque en el sentido es como que ya, tú no puedes. Tú no puedes, yo saco la cara por vos. Tranquilo, pequeño mío, ¿no es cierto? Y el control, ¿no? Aquí empezamos a ver el ejemplo de lo que no debemos ser como matrimonio según la palabra de Dios. Un hombre que es como inoperante, ¿no? No se hace cargo y más bien se vuelve como indiferente, y viene la mujer que bíblicamente, según Génesis que leímos, tiene este ánimo de querer mandar, dominar a su esposo, a su marido. ¿Y qué más quiere ella, no? Dice ella, tranquilo, mijito, en buen cuencano, ¿no? Tranquilo, mijito, ya, no te preocupes y yo te doy arreglando esto. Y vea lo que hace Jezabel, desde el verso 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y eso se llama como usurpación. Ella escribió cartas en nombre de su esposo, del rey Acab, las selló con el sello del rey, que eso era algo extremadamente oficial en esos tiempos, ¿sí? Y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot. En esas cartas daba la siguiente orden. Ojo, vean esas características de esta esposa, ¿no? Convoquen a todos los ciudadanos a que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Qué sinvergüencería, perdón. Sí, convoquen a un tiempo de ayuno. Vea cómo una mujer que no es de Dios empieza a mezclar lo espiritual, ¿no? Para confundir. Entonces, convoquen ayuno. Vean cómo ella quiere convocar un ayuno con fines asesinos, homicidas. Dice, convoquen a un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor, o sea, al futuro cadáver, denle un lugar de honor para que sea como prominente, que todo mundo le vea. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él y si es que hay tiempo les comento cómo se pasa de ser una persona con vergüenza a ser un sinvergüenza.
que la otra vez les ofrecí, y bueno, si es que nos dé el tiempo ahora o si no en otro momento. Luego sienten a dos sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Entonces, ¿qué hace Jezabel? Le dice al esposo, quédate aquí, pequeño indefenso, tranquila, yo me hago cargo. Claro. ¿No es cierto? Cojo, yo mismo escribo, en nombre tuyo, pongo tu sello, porque tengo todo el control, claro. ¿Sí? Tengo todo el acceso. Entonces, hago esto, convoco al ayuno, que espiritual está Jezabel, ¿no? Claro, ella dirigía el reino desde atrás. Correcto. Como escondidamente, o sea, solo el nombre era como, solo la imagen de acá, pero atrás de ella maneja. Y en una frase medio fea, ¿no? Que en este tiempo se suele usar, él era como un tonto útil. Lo que suelen decir las personas, ¿no? Claro, entonces, miren que ella hace las cartas, sella las cartas y dice que a Nabot se le convoque, se le ponga en un lugar de honor, entre comillas, y que después dos sinvergüenzas, dos mentirosos, en otra versión dice dos perversos, ¿sí? Dos perversos, declaren falsamente acerca de Nabot, del dueño de este terreno que no les quiso vender. Falso testimonio. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones que Jezabel había escrito en las cartas, proclamaron ayuno y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante todos los presentes diciendo, este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a Jezabel, Nabot fue apedreado hasta morir. Verso 15. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab, a su esposo, ¿recuerdas del viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo. Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato, vean este niño ilusionado, ¿no? Con juguete nuevo. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Y quienes quieren seguir leyendo van a ver después las maldiciones que le caen a Jezabel y a Acab por hacer semejantes cosas, pero tomando el ejemplo para nuestros fines. Este es un ejemplo por excelencia de lo que no debe ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios le dice al hombre desde Génesis, desde que le creó, enseñoréate, gobierna, cuida, labra. Pero siempre y cuando tenga como cabeza a Cristo. Porque claro que sí. Ese es el problema también, porque puede decir el hombre, a ver, yo hago todo esto, pero a mi manera, sin Dios, y eso es peor. Y eso es lo que comentábamos en la sesión 2, que este es como un cable, ¿no? Como un hilo conductor. Entonces el orden de Dios, y ya ahí nos adelantamos un poco, pero el orden de Dios es Dios, Cristo, hombre, mujer. Si uno de esos cables se corta, hay cortocircuito, ahí ya no funciona, y está muy bien lo que dice mi esposa, porque ese es el orden, ¿no? Porque aquí muchos pueden decir, somete. Entonces el varón es la cabeza, a ver, pero ¿qué tipo de cabeza? Porque según el orden de Dios, tiene que ser un hombre totalmente sometido a Cristo. ¿Qué mujer no va a querer tener un hombre sometido a Cristo? ¿No es cierto? Entonces, ese es el orden que Dios dice. Y gracias por la aclaración. Miren, este es un ejemplo de lo que no debe ser un matrimonio. Así es. Un hombre displicente, un hombre débil, un hombre que no se enseñorea, un hombre que no gobierna, un hombre que es como un niño. Yo siempre sé decir, yo tengo la oportunidad de trabajar con muchas personas, y lo que yo más he visto, lo más notorio en los varones es una inmadurez increíble. Y lo que siempre yo sé decir, peor si tiene dinero, porque son como niños crecidos, son como niños en un cuerpo de hombre, maduro, entre comillas, ¿no? Entonces es increíble, y este es un ejemplo por excelencia de este tipo de hombre, ¿no? Rey, pero no se enseñorea, no gobierna, no está
enterado de los detalles de su reinado. Ojo, que es su reinado. Pero él ni siquiera se enteró lo que su esposa escribió, cogió su sello, dio esa orden, asesinó a su vecino, a Nabot, ¿no es cierto? Asesinó. Y él era como caprichoso, ¿no? O sea, regresó como un niño pequeñito que no le dieron lo que quería y regresó quejándose, llorando, se acostó a llorar, no quiso comer. Claro. Qué imagen tan real, ¿no? Y viene la esposa a salvar. Y en cambio, el rol de la mujer en este ejemplo de matrimonio pésimamente llevado es una mujer usurpadora que busca el poder, el control, que domina, que mezcla cosas espirituales, ¿no es cierto? Se hace la piadosa, etc. Entonces, este es un ejemplo de lo que no debe ser un hombre y una mujer dentro del matrimonio. ¿Sí? Así es. Ahora, ¿qué dice Dios de un tipo de mujer así? Y veamos eso en Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que muchos le tienen miedo, porque es bastante profundo, ¿no? Pero hermoso cuando uno ya empieza a estudiarlo. Entonces, Apocalipsis, que significa revelación, en realidad esta es revelación, Apocalipsis 2, los versos del 19 al 22. Aquí se está dando de parte de Dios un mensaje a las iglesias. Y a cada una de estas iglesias les dice, tú eres buena en esto, pero fallas en esto. O tú eres completamente mala en esto, o no sé. Entonces, ese tipo de características. Y en ese sentido, pues le está hablando aquí a la iglesia de Tiatira, pero aquí hace alusión a lo que significa ser como Jezabel. Y por eso les traemos esta lectura. Mire lo que dice Dios acerca de un tipo de mujer así en el plano no religioso, sino espiritual. Apocalipsis 2, de los versos 19 al 22. Lea, por favor, mi amor. Yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen sus maldades, las maldades de ella, perdón. Bien. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? Y le dice a esta iglesia de Tiatira, ¿no? Le dice, yo sé todo lo que tú haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. ¿Sí? Entonces vean cómo Dios hace alusión a este espíritu de Jezabel, podríamos llamarlo, ¿no? A este tipo, simplemente le toma como un ejemplo de muchas mujeres que pueden actuar igual. Sí, como ejemplo de que Jezabel, para las personas que quieren estudiar un poco más acerca de este personaje bíblico, es una mujer sumamente vanidosa. Inclusive el momento que ya le iban a matar, porque a ella le mataron, si no recuerdo mal, le empujaron desde la ventana, ¿no es cierto? Sí. Y cayó. Inclusive el momento que le iban a matar, ella se arregló antes de que entre la persona, ¿no? Que creo que era con siervos, algo así, antes de empujarle, pero se arregló bien, eso menciona la palabra. Era una mujer extremadamente vanidosa y todas las características que ya vimos, pero tenía al lado un esposo displicente que no hizo lo que tenía que hacer. Y desde ahí no es que hagamos más grandes las características de la mujer. El hombre tiene una responsabilidad gigante porque no obedece lo que Dios dice acerca de enseñorearse, gobernar
estar pendiente de todo, ser cabeza. Entonces vean que la responsabilidad es enorme en los dos, hablando en el matrimonio. Y entonces, también, dígame. perdón, da como detalle aquí justamente en lo que leemos, que incita al pecado sexual, ¿no? Entonces, incita al pecado. Por el mismo hecho de ser quizá una mujer muy seductora, incita al pecado, ¿no? O sea, no, como que no estoy satisfecha solo con mi esposo, sino voy a buscar a alguien más. Entonces, muy seductora, sí. En contexto bíblico, a Jezabel se le nombra mucho cuando se quieren referir a eso, a mujeres seductoras, que muestran mucha piel. Ya les voy a poner un pequeño ejemplo de eso, ¿no? Una pequeña analogía, que seducen en realidad, que llaman, ¿no? Que llaman a los hombres ingenuos, a los que están como distraídos, como que no están haciendo lo que Dios quiere, entonces caen fácilmente. Ahora, esta descripción que Dios hace de Jezabel, ¿sí? A mí me duele tanto, por ejemplo, mis queridos amigos, amigas, el darnos cuenta de cómo esto es tan actual. Total. Y yo he visto algunas ocasiones lo que ahora llaman memes, ¿no? Estos gráficos, muchos graciosos, muchos que transmiten todo tipo de mensajes. Pero ahora, desde hace algún tiempo, yo he visto uno que dice, antes muerta que sencilla. Sí, es uno que algunas personas usan, ¿no? Mujeres, obviamente, pero ponen eso, ¿no? Antes muerta que sencilla. Imagínense, yo creo que es una aberración eso, o sea, totalmente. Imagínense decir eso a los ojos de Dios. Yo creo que nosotros, no creo, estoy seguro, que todos nosotros, todos, empezando por quien les habla, antes de conocer lo que Dios quiere para nuestra vida, hablábamos cada cosa. Tontería es poco, creo que se queda muy corta la palabra, pero en realidad quien les habla era el primero en hacer eso. Hablábamos cada aberración, como dice usted, cada cosa tan espiritualmente tan baja, tan fea. Y vean que esta es una de esas frases, por ejemplo, que se identifica mucho con lo que Dios menciona, ¿no? En esta actitud de Jezabel. Antes muerta que sencilla. O sea, si supieran lo que están diciendo, si supiéramos, si tuviéramos más conciencia de lo que hablamos, si Dios dice, ok, tú muerta. ¿Sí? no hubiera personas. Ya no hubiéramos nadie, tal vez, ya no hubiera raza humana, si es que Dios hiciera caso a los horrores que nosotros hablamos. Entonces, es algo bonito, en cambio, pensar cómo es una mujer virtuosa que la palabra de Dios menciona. Antes de pasar solamente para leer un versículo aquí donde estuvimos en Primera de Reyes 21, 25, dice, nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Así es, bajo la influencia de su esposa Jezabel. Todo tiene sentido, la Biblia es una unidad, ¿sí? Entonces, gracias mi amor por traer a colación. Ahora, para ir ya mismo terminando, miren, la lectura que les mencionábamos en Apocalipsis, capítulo 2, del 19 al 22, a mí me gusta mucho esta opción que siempre Dios da, ¿no? Porque al final dice, ¿no? Dice, por lo tanto, hablando de Jezabel, por esa conducta que ella tiene, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente. Adulterio en sentido espiritual quiere decir engaño, y yo le engaño con millón cosas a Dios. con millón cosas. Le engaño a Dios. Y a eso se refiere adulterio, ¿no? Más vale, no sé, el fútbol, mi deporte, más vale mi carro, más vale mi estatus, más vale mi título, más vale mi fama, más vale todo antes que a Dios, y eso es adulterio espiritual. Sí. Y dice, por lo tanto la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente. Pero ahí viene lo hermoso. A menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Y ahí está la puerta de esperanza, ¿no?
a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Así es que por eso es que a menos aquí quienes les hablan no fueron exterminados hace mucho tiempo porque nosotros merecíamos eso, porque vivíamos en esa condición. Pero Dios fue tan, tan, tan bondadoso que nos dio el tiempo para hacer esto que dice. Arrepiéntanse y abandonen las maldades que hacían. ¿Sí? Y ese es el llamado para ustedes. Y lo que les decía hace un momento, es hermoso en cambio darnos cuenta de cómo es una mujer virtuosa según la palabra de Dios. Y en ese sentido, a la mujer virtuosa, a la mujer que agrada al Señor, hace comparaciones muy lindas, ¿no? Y le compara siempre con piedras preciosas, que es más que las piedras preciosas. Y me encantó una reflexión que mandaba a un video una hermana el otro día, que hacía esta comparación, ¿no? Y decía, miren, las cosas más valiosas y hermosas en este planeta, por ejemplo, las perlas. ¿Las perlas dónde están? En el mar, crecen dentro de una concha. Creo que es una lotería para quienes andan buscando esas perlas, ¿no es cierto? Entonces, imagínense lo que será para quien busca y encuentra esa perla dentro de esa concha. Debe ser, una sensación extrema de alegría. También hablaba acerca de los diamantes, de dónde están. Y también los diamantes, ¿no? ¿Con qué esfuerzo se consiguen? No es algo que está regado en donde sea. Y también hablaba del oro, de con qué esfuerzo se llega al oro en las minas, de cuánto esfuerzo. Entonces hacía relación a eso, de que, por ejemplo, el cuerpo, la belleza física de la mujer debería ser como esas perlas, como el oro y como los diamantes, como Dios compara. ¿Por qué? Porque decía que si es que esos tesoros están expuestos, como por ejemplo cuando una mujer muestra demasiada piel, ¿sí? Por lo general, los ilegales van a tomar mano de ella, ¿sí? Los mineros ilegales. Por lo general, cualquiera va a tomar mano de esa perla. Por lo general, cualquier ladrón, cualquier hombre perverso puede robar ese oro. Pero cuando se sigue el orden de lo natural, de que esas son cosas muy valiosas y escondidas, por ejemplo, para yo poder explotar una mina, primero tengo que hablar con el gobierno para explotar. Y eso, trayendo la comparación del matrimonio, habla de la familia. Entonces, el gobierno con el cual yo debería hablar antes de explotar esa mina es la familia. Entonces, debería tener el visto bueno del gobierno, entre comillas, ¿no? De la familia. Y después de eso yo contrato todo un cuerpo de profesionales y demás para explotar esa mina. Y ese cuerpo de profesionales hablaba desde el esposo, la esposa, o sea, según lo que Dios quiere. Entonces están autorizados y va a ser algo que cueste mucho, a lo que cueste mucho llegar a esa perla, al oro, al diamante. Pero si es algo que esté expuesto, hablando de mujeres que se visten muy seductoras, cualquiera puede echar mano de eso. ¿Sí? Y mis queridos amigos y hermanos, para ya ir terminando, no es difícil darnos cuenta, por ejemplo, también a nivel de iglesias, cuando se cometen lamentablemente estos errores, ¿no? De mujeres que usurpan, de mujeres que tratan de tener ese poder y buscan influenciar a los demás, buscan tener poder precisamente, llevarse con líderes, se exaltan a sí mismas, son orgullosas, extremadamente orgullosas, pero se disfrazan de falsa humildad, ¿sí? Entonces, lamentablemente pasa eso. Y también no es difícil el darnos cuenta cuando alguien realmente tiene la esencia de Dios en ella o en él. ¿Por qué? Porque es fácil nombrar el fruto del Espíritu de Dios en una persona. Y creo que muchos saben de memoria, ¿no? Amor, gozo, paz, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces creo que se me escapa uno. Pero si nosotros, paciencia, gracias. Pero si nosotros ponemos los antónimos a todas esas, no es difícil darnos cuenta cuando una persona tiene o no tiene la esencia de Dios mismo en ellas, ¿sí?
Así es que mis queridos amigos y hermanos que nos ven, damos gracias a Dios por esta sesión. En realidad esperamos que les haya servido de algo. Lo que hemos hecho hoy es tratar de cuando no me ajusto al diseño de Dios, hablando en cuanto al matrimonio. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no cumplo los roles? Y eso es bastante marcado en el varón, siendo hombres que no se enseñorean, no gobiernan. Y miren que esa idea a veces a personas les da precisamente la idea de un hombre machista, muy varón, muy, ¿no es cierto?, varonil. Pero el enseñorearse, por ejemplo, del amar a mi esposa, me convierte automáticamente en que yo debo ser el primero en ser muy detallista, ¿sí? En amarle, en cuidarle, en protegerle, en hacerle saber que es una joya valiosa para mí, que no es cualquier cosa, ¿sí? Entonces, a eso se refiere también Dios cuando dice, enseñoréate, varón, ¿sí? Enseñoréate, manda, gobierna, estate pendiente. Y a la mujer, en cambio, le dice, no seas vanidosa, ¿sí? No seas vanidosa y no trates de usurpar, no trates de mandar sobre este varón que está sometido a Cristo, ojo, ¿sí? No sobre un varón insensato que hace lo que quiere, que es egoísta, ¿sí? Que no hace lo que Dios quiere. Entonces, mis queridos amigos y amigas, esperamos de todo corazón que esta sesión les haya ayudado en alguna medida para entender según la palabra de Dios lo que Dios quiere para nosotros como matrimonio, ¿sí? El matrimonio es una institución tan preciosa y mientras caminemos en estas sesiones con la bendición de Dios de aquí la próxima en 15 días, vamos a ir avanzando ya acerca en cambio de lo que Dios quiere que sea y que se haga dentro del matrimonio. El matrimonio, como dice la misma palabra, es un viñedo precioso, pero cuando nosotros no nos damos cuenta, hay pequeños animalitos que entran y uno desde fuera parece que todo está bien, pero entran en la noche y cuando uno ya se acerca a ver en detalle y de cerca ese viñedo, ve el gran daño, ¿sí? El gran daño. O incluso se caen. Correcto, ¿sí? Entonces, todo el daño que se ha hecho tal vez por cosas pequeñas. Así es que el llamado ya desde ahora a los varones que nos están viendo, a ser esos líderes en amor, esos líderes espirituales en casa, ¿sí? Amen primero a su esposa, nuestros hijos son prestados, ¿sí? Y después de Dios, nuestra esposa es la persona más importante sobre el planeta Tierra. Y para esas mujeres, dejemos un poco las vanidades, ¿sí? Y tengamos esa paz de que si tengo un esposo que está sometido a Cristo, está muy bien que yo me someta a él en amor, no en sumisión enfermiza, machista, como muchos que no conocen la palabra interpretan. Entonces, en esa paz, ¿sí? Y pronto veremos también esto de la sumisión, ¿no? Correcto. Porque a veces es una palabra como que no gusta mucho y sobre todo a las mujeres a veces no nos gusta mucho hablar o tratar de la sumisión porque dice, yo tengo que ser la sumisa. Y no es así. No es así, y el hombre es el primer responsable. Entonces, todo esto empieza por hombres displicentes que no se hacen cargo, que no se enseñorean, que no gobiernan, que no están pendientes como cabezas de todo lo que ocurre en su hogar. Entonces, todo esto va desde ahí. Así es que el primer sometido es el hombre, el que debe ser el primer sometido, no el varón. Claro. Ahí parte Cristo, todo. Imagínense, Cristo se sometió a Dios, Padre. Ajá. Y ese es el ejemplo que seguimos los varones o tratamos de seguir. Gracias a los amigos, hermanos también que nos han puesto ahí los mensajes. Saludos, mucho cariño para ustedes. Y hacemos esto con el sencillo afán de obedecer lo que Dios quiere nada más y de pasarles de esto que tal vez muchas veces desconocíamos. Así es que una linda noche y si Dios permite, nos veremos de aquí en 15 días para la sesión número 4. Que tengan una linda noche, que Dios les bendiga. Chau, chau.